Hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidos a Palabra y Espíritu y a nuestra serie Desarrolla una cultura cristiana. Si viste nuestro programa anterior, ya sabes que iniciamos el desarrollo de una cultura cristiana de la ecología, dentro de las diversas aplicaciones que estamos haciendo del principio del cristianismo que transforma la cultura. En este segundo programa vamos a ver algunas aplicaciones específicas de cómo tú y yo, como creyentes en Jesús, podemos ser medios de cambio para bendecir a esta creación tan hermosa que Dios pone a nuestra mayordomía y entonces podamos ser verdaderamente ejemplo de una vida transformada y renovada en esta mente que llamamos la mente de Cristo. Entonces, ¿qué te parece? Acompáñanos, vamos a comenzar con ejemplos que seguramente serán de mucha utilidad para ti. En nuestro programa pasado vimos cómo solamente la fe cristiana puede ofrecer una visión realista y congruente del cuidado de la naturaleza. Y en oposición señalábamos las limitaciones de la visión evolucionista de este mundo creado por azar. Pero ahora tenemos que hablar acerca de nosotros como personas. Y aquí es donde tenemos que ver qué papel juega la caída y la restauración en Cristo. La caída vino a romper la comunión que había entre Dios y el ser humano, lo cual a su vez trajo como consecuencia el deterioro de las relaciones interpersonales. Y como ejemplo podemos mencionar a Caín y Abel. También se dio un deterioro de la relación que el ser humano tenía con su entorno. Porque si tú recuerdas el capítulo 3 de Génesis, sabes muy bien que a causa del pecado, la tierra fue maldecida por Dios. Entonces, la caída vino a traer consecuencias verdaderamente catastróficas para la mayordomía de la creación, tal como Dios originalmente había encargado al ser humano. Pero aquí entra la obra maravillosa de la salvación en Cristo, porque en Jesucristo el ser humano nuevamente es reconciliado con Dios. Sus pecados son perdonados y de esta manera ahora el Espíritu Santo mora en el creyente. Y esta obra del Espíritu Santo hace que ahora tú y yo en Jesús podamos resarcir esas relaciones dañadas a causa del pecado. La relación con nuestro prójimo, pero también la relación con nuestro entorno. Y por si no lo sabías, la obra de Cristo tiene un alcance verdaderamente colosal. Usualmente pensamos que la obra salvadora de Jesús tiene que ver principalmente con el pecado humano y que gracias a Jesús ahora podemos tener salvación. Pero en realidad la perspectiva bíblica es que la obra de Jesús va mucho más allá. Y esto lo podemos ver claramente en la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 8. ¿Qué es lo que nos dice Pablo en este texto? Bien, permíteme leer para ti los versículos 19 al 21 en la versión internacional. La Biblia dice: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por de la que lo dispuso así. Pero queda firme la esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza
para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo en este texto? Bien, Pablo tiene en mente la segunda venida de Jesús, porque en ese momento glorioso se dará la resurrección de los muertos. Pero también dice Pablo, la creación va a ser restaurada, va a ser redimida. Y esto como consecuencia de la obra salvadora de Jesús. Entonces, como dije anteriormente, la obra de Jesús tiene alcances universales. No únicamente nos salva del pecado, sino que también por medio de su sangre, esta tierra será restaurada y será redimida. Y esto es algo que ya vemos desde el Antiguo Testamento. Seguramente recuerdas ese momento en la historia de Israel cuando están esclavizados en Egipto. Entonces, Dios por medio de Moisés ordena a su pueblo celebrar la Pascua. ¿Y qué tenían que hacer los israelitas? Debían tomar la sangre del cordero y debían colocarla en el marco de sus puertas. De esta manera, cuando pasara el ángel de la muerte y viera la sangre, pasaría de largo. De ahí el nombre Pesaj, que significa pasar de largo. Entonces pensamos, qué hermoso. Por medio de la sangre del cordero, los primogénitos de Israel se salvaron. Pero no debemos de olvidar que también, según el relato de Éxodo capítulo 12, los primogénitos de los animales, de los ganados de Israel, también fueron salvados. Es decir, la sangre del cordero en esa primera Pascua sirvió para salvar a los primogénitos de los hijos de Israel, pero también a los primogénitos de los animales y ganados de los israelitas. Entonces, desde el Antiguo Testamento vemos muy claro, la sangre del cordero tiene este alcance, redime y salva pecados, pero también nos anticipa ese hermoso momento en el cual cuando Cristo venga, esta creación va a ser restaurada. Y entonces, ahora, nosotros como creyentes en Cristo tenemos una gran tarea. ¿Cuál es esta tarea? Bien, debemos tomar la obra de Jesús como base, la obra de Jesús que nos ha hecho salvos por medio de la fe, y entonces, en el poder de Dios, comenzar a restaurar todas aquellas áreas de la vida que han sido empañadas y dañadas por el pecado. Esta es la labor del creyente hoy. El creyente debe ser una persona que en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo restaure todas las áreas dañadas por el pecado. Y este es el llamado que tenemos hoy en día como creyentes en Cristo. Un llamado para ti, un llamado para mí, para que en el nombre de Jesús restauremos esta creación que Dios ha puesto en nuestras manos para administrarla para su honra y para su gloria. Pero ¿sabes qué? Este llamado es ahora. Es impostergable. No podemos pensar que en algunos años venideros tal vez iniciemos esta labor de preservación. No, el llamado de Dios es para que tú y yo, ahora, aquí, en el lugar donde Dios nos ha puesto, seamos ese medio para poder bendecir a la creación, restaurando, cuidando, protegiendo, tal y como dijo el Señor allá en Génesis, labrando y guardando esta creación. Y entonces, aquí entra nuestro papel como personas creyentes en Jesús. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer, y que honestamente quiero pedirte que nunca olvides, es
Recuerda, solo el cristianismo bíblico tiene una respuesta congruente, real para el problema de la ecología, porque la fe cristiana nos dice que la creación es valiosa por el hecho de que es obra de Dios y que la creación ha sido puesta en nuestras manos para trabajar, para hacerla producir, pero de tal manera que la guardemos, que la cuidemos, la protejamos. Créeme, ningún postulado no cristiano ofrece esto. Fue lo que señalamos en nuestro programa anterior respecto a la evolución. Nunca olvides esto. Solo el cristiano tiene en sus manos una solución real a los problemas de la ecología. Soluciones que, por cierto, vamos a mencionarte algunas de ellas. Por ejemplo, como punto de partida, debemos estar en una íntima comunión con Dios, porque a través de ello vamos a poder renovar lo que creemos que es el señorío o el dominio del ser humano sobre la naturaleza. Hemos dicho que a causa del pecado, el ser humano se distanció de la creación, se volvió destructor y depredador de la creación, usó equivocadamente el dominio que Dios le dio. En Cristo tenemos que aprender qué es el dominio que Dios nos da con base en la Escritura. Pero para ello tenemos que vivir sometidos al señorío de Jesús y guiados por su Espíritu Santo. De otra manera, es muy posible que cometamos errores en ese ejercicio del dominio y señorío del ser humano sobre la creación. También tenemos que ser honestos. Tú y yo, como creyentes en Cristo, no podemos pedirle a las personas que cuiden la naturaleza si nosotros no lo hacemos. Si nosotros como creyentes individuales o nuestras iglesias no cuidamos el entorno, no podemos pedirle a los demás que los hagan. Entonces, el punto de partida somos nosotros, como ejemplo, como testimonio del verdadero dominio y señorío sobre la creación. También nuestros templos tienen que ser esos lugares donde las personas que nos rodean puedan ver que cada uno de los creyentes que se congrega ahí en verdad está ejerciendo un señorío responsable, está contribuyendo a la preservación del entorno y no desarrolla actividades destructivas. Dios nos ha puesto en un lugar específico en las diferentes ciudades donde habitamos, nuestros templos. Ellos deben de ser puntos de referencia para las personas que nos rodean, que puedan decir, las personas que asisten a ese templo están comprometidos preservando y cuidando su entorno. ¿Qué más podemos hacer? Bien, ¿qué te parece si mencionamos algunos elementos claves de la subsistencia humana? El primero de ellos, el agua. Todos estamos de acuerdo en que debemos hacer un uso racional del agua. ¿Sabías que el 70% del agua dulce de este planeta está en la Antártida? Lo que llamamos también el Polo Sur. Y que por distancia o por economía va a ser prácticamente imposible trasladarla a otros lugares. Así que tenemos que cuidar el agua dulce que nos resta. Debemos entender que cada día que pasa hay más y más problemas por abastecimiento de agua. En nuestro país, en el año 2022, pudimos ver una crisis de falta de agua en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y esto puso en evidencia problemas de abastecimiento de agua en muchas ciudades de nuestro país, comenzando por la misma Ciudad de México. Entonces, tarde o temprano, nuestras ciudades pueden quedarse sin agua dulce, sin agua potable. También
Tal vez has escuchado por ahí que se habla de conflictos a causa del agua, porque se pensó durante mucho tiempo que los conflictos o las guerras futuras podían ser por el petróleo, por algún recurso natural, por diamantes, por oro, por uranio, últimamente podríamos decir por litio, pero tenemos que hablar de guerras por agua. Ya se está hablando de conflictos derivados por falta de agua. Entonces, ante este panorama de una fuente de agua que se está extinguiendo, que está afectando a nuestro planeta, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver algunas acciones aparentemente muy sencillas, pero que pueden tener bendición y resultados para otras personas. Por ejemplo, por favor, no contamines el agua. ¿Cómo? Pues simplemente no derrames aceites en el agua. ¿Sabías que una gota de aceite contamina una gran cantidad de agua potable? Cuando hagas el cambio de aceite de tu vehículo, asegúrate que se haga en lugares que hagan una correcta disposición del aceite usado. Que no lo viertan al drenaje. No derramemos aceites en el agua. No derramemos detergentes, solventes, insecticidas, plaguicidas. ¿Sabías que uno de los grandes contaminantes del agua en Bangladesh es la industria textil debido a los colorantes? Hay que evitar derramar pinturas dentro del agua. No tires basura al agua. Los ríos, las playas no son basurero. Hay lugares apropiados para hacer la disposición de esos desechos. Por lo tanto, si pudiste llevar un contenedor de plástico, una botella de plástico a una playa, a un río, también te lo puedes llevar. No lo dejes ahí. Evita contaminar el agua. De esta manera, más personas podrán aprovechar el agua dulce y también más personas podrán ser bendecidas mediante tu testimonio cristiano de una correcta mayordomía del medio ambiente. ¿Qué te parece si hablamos de los bosques? Y aquí es donde como cristianos podemos tener una participación muy activa, participando en campañas de reforestación. ¿Qué te parece si la próxima gran actividad que hagan como iglesia es ir a reforestar alguna zona? Y créeme, si te pones en contacto con algunas dependencias del gobierno, hasta te van a obsequiar los árboles. Simplemente es cosa de ir a sembrarlos. Podemos ser de bendición y de testimonio a través de las campañas de reforestación, campañas de limpieza. Ir a limpiar el lecho de un río, ir a limpiar la orilla de una playa, rescatar áreas naturales contaminadas. De esta manera podemos dar evidencia de la transformación que Cristo ha operado en nosotros. ¿Sabías que un solo árbol cada año absorbe 12 kilogramos de dióxido de carbono? Y que un solo árbol produce oxígeno para una familia de 4 personas. Entonces, como cristianos, en la reforestación tenemos un campo muy grande donde podemos participar. ¿Qué más podemos hacer para preservar nuestros bosques? Simplemente no tales árboles por el hecho de talarlos. Muchas de nuestras reservas de bosques en el mundo están siendo destruidas por la codicia humana. No tales árboles. No hagas fogatas y las dejes encendidas. Muchísimos de los incendios forestales son producto de fogatas, de colillas de cigarrillo. Por favor, no lo hagas. También, por favor, no hagas quemas. Hay gente que quema grandes regiones de árboles para cambiar el uso de suelo y convertirlos en campos agrícolas o ganaderos.
evita las quemas innecesarias de árboles. Por favor, olvídate de la cacería como deporte. Eso de matar animales por el puro gusto de matarlos, deséchalo. No es parte de la mayordomía a la cual Dios te ha llamado. No sigas el ejemplo de famosos o de miembros de la realeza que matan elefantes, rinocerontes, leones. Hacer eso es irresponsable y es una verdadera demostración de soberbia. Hemos sido llamados para preservar y cuidar del entorno. No compres mascotas exóticas que después vas a deshacerte de ellas cuando no las quieras. Esto está trayendo como consecuencia verdaderas catástrofes ambientales. Por ejemplo, ¿sabías que en los pantanos de Florida hay una verdadera catástrofe a causa de la pitón de Birmania? Serpientes que alguien compró como mascota exótica y una vez que esta serpiente alcanzó todas sus dimensiones, no la quisieron y fueron y la arrojaron a los pantanos. Ahí están acabando con especies nativas. Recientemente acaban de capturar una pitón birmana de 5 metros y 90 kilogramos de peso. Otro ejemplo, el llamado pez león, causando quizá la mayor catástrofe ambiental en el Caribe. Incluso sabías que los castores están causando un problema ecológico terrible en Argentina. Sí, parece ilógico pensar como un animalito que tenemos en mente como muy trabajador, hacendoso, que construye presas, diríamos el arquitecto o el ingeniero de la naturaleza, está causando problemas. ¿Por qué? Bueno, porque alguien tuvo la idea de llevar castores a Argentina para iniciar un negocio de pieles. Pero estos castores están destruyendo grandes cantidades de bosques en el cono sur y además no tienen depredadores, al grado de que el mismo gobierno de Argentina se está planteando seriamente exterminar a más de 100,000 castores que actualmente pueblan el sur del país de Argentina. Entonces, no participes de este negocio de las mascotas exóticas. Mascotas que han sido sacadas de su entorno y que si se escapan de nuestro hogar van a llegar a un lugar donde no tienen depredadores o incluso pueden portar enfermedades para las cuales nuestros animales de nuestro entorno no tienen defensas. ¿Qué te parece si seguimos hablando del aire? Todos estamos conscientes de la contaminación del aire. De ahí que tenemos esta palabra en inglés, smog. Pues bien, ¿sabías que el New York Times, este periódico tan influyente, estableció que en el año 2022, 10 millones de personas murieron a nivel mundial debido a efectos de la contaminación del aire? 10 millones de personas. Pero incluso en nuestro país. ¿Has oído hablar del término contingencia ambiental? Ese término que se usa cuando los contaminantes rebasan ciertos límites en nuestras ciudades. Pues bien, ¿sabías que en la Ciudad de México, cada vez que hay un día de contingencia ambiental o de mala calidad de aire, sus habitantes respiran agentes contaminantes que equivalen a que fumaran 40 cigarrillos? O traducido de otra manera, equivale a que cada persona en la Ciudad de México fume 2 cajetillas de cigarros. Entonces, debemos de tener mucho cuidado en cómo ser personas que no contaminen. Permíteme compartirte algunos consejos. No son todos y seguramente tú conoces más que yo. Número 1, reduce tu consumo de electricidad. Te podrías preguntar, ¿y qué tiene que ver la electricidad con la contaminación del aire? Resulta que todavía
Mucha de la electricidad que se consume en los países se genera en plantas que queman algún tipo de combustible fósil, carbón, combustóleo o gas. Entonces, si tú consumes menos electricidad, vas a hacer que estas plantas generen menos electricidad quemando estos combustibles fósiles. Otro consejo, ¿qué te parece si limitas el uso de tu vehículo con motor de combustión interna? Puedes usar el transporte público. Si la distancia no es muy grande, ¿qué te parece si usas la bicicleta? Puedes caminar. De esta manera también tu organismo se beneficia del ejercicio físico y dejas de emitir gases de combustión interna a la atmósfera. Otro ejemplo, ¿qué te parece si no quemamos la basura? Hay muchas localidades en nuestro país donde la gente quema su basura, contaminando el aire. Peor aún, hay gente que como señal de protesta quema las llantas, lo cual es terrible para la contaminación. No se debe de hacer. Y un ejemplo o un consejo que tal vez no has considerado: consume menos carne y menos productos lácteos. Nuevamente, al igual que la electricidad, puedes preguntarte qué tiene que ver la carne con la contaminación del medio ambiente. ¿Qué tan nociva puede ser una vaca? Pues bien, ¿sabías que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la ganadería emite más gases de efecto invernadero que los transportes? Parece mentira, pero es cierto. Porque a medida que los desechos orgánicos de estos animales de ganadería se descomponen, emiten gas metano, que es 80 veces más contaminante que el dióxido de carbono. Entonces, si nosotros consumimos menos carne, por una parte, nuestro organismo nos lo va a agradecer. Recuerda que el consumo en exceso de carnes rojas es perjudicial para la salud. Y también vamos a hacer que haya una menor producción o menor número de cabezas de ganado. Por otra parte, ¿sabías que el 70% del terreno que se ha destruido en las Amazonas es para convertirlo en pastizales para ganado? Entonces, un consejo: disfruta de la carne, pero disminuye su consumo y de esta manera contribuimos a la preservación del aire. Te voy a presentar a uno de los más grandes enemigos del medio ambiente: el poliestireno expandido, material que recibe diferentes nombres en muchos países. En nuestro país, México, lo conocemos como unicel o nieve seca, pero también en otros países lo conocen como poliespuma, tecnopor o termopor. Pues bien, este material está constituido en un 75% de aire, de tal manera que su reciclaje es prácticamente no rentable. Y esto hace como consecuencia que nadie se preocupe por reciclar el poliestireno expandido. Te vas a encontrar muchos ejemplos de cómo reciclar este material, pero en la realidad prácticamente no se recicla. Es la quinta industria más contaminante del mundo. ¿Sabías que este material tarda 500 años en degradarse? Y además que cuando tú lo pones en contacto con alimentos, este material puede transmitir sustancias nocivas a los alimentos. Por eso no te extrañe que en algunas cadenas de autoservicio o estas tiendas de conveniencia, algunos vasos ya no son de unicel o de poliestireno expandido, porque se ha comprobado que la combinación alimento, calor, poliestireno es nociva para la salud. Pero, ¿sabías que en nuestro país, México,
Cada año se producen 34,000 toneladas de poliestireno expandido o unicel solo para fabricar desechables para los alimentos. 32,000 toneladas por año. Y aquí es donde como cristianos podemos hacer la diferencia, limitando el uso de este material. Y en el caso de desechables para alimentos, evitarlos por completo por su efecto contaminante y nocivo para la salud. Y aquí es donde tal vez tú y yo tengamos que replantear las actividades sociales dentro de nuestros templos, porque ciertamente pasamos momentos hermosos de convivencia, pero también es igualmente cierto que generamos una gran cantidad de desechables de este material. Demostremos al mundo que es posible ser elementos de cambio. No usemos este material. Si es necesario usar algún desechable, ¿qué te parece si lo sustituimos por alguno a base de cartón? El cual, por cierto, es un material reciclable. Y también podemos decir que a través de este uso de poliestireno, nosotros podemos ser ejemplo y testimonio a otras personas. Entonces, amado hermano, amada hermana, borra de tu lista del súper la compra de platos, vasos desechables de este material, porque no solamente es nocivo para nosotros, es nocivo para otras especies, porque cuando se degrada se transforma en pequeñas bolitas, pequeñas perlas de este material, que si un animal las traga puede causarle la muerte. Ya para terminar este punto, tenemos que hablar de algo muy importante. Como iglesia, como cristianos, tenemos el deber social de ser una voz que denuncie las prácticas irresponsables que atenten contra la naturaleza, que denuncie esas leyes que legalizan la destrucción del medio ambiente. Esta es parte también de esa labor profética del pueblo de Dios, denunciar el pecado que está destruyendo el entorno, el cual Dios ha puesto en nuestras manos. Y por último, algo que debe de dolernos. Debería ser motivo de mucho dolor para nosotros como creyentes en Cristo, que las iniciativas para la preservación del medio ambiente no salen de nuestros templos. Y tienen que ser otras organizaciones las que demuestren preocupación por el entorno. Organizaciones a las cuales muchos de nosotros quisiéramos pertenecer y que tal vez muchos de nosotros hemos dado donativos. Pero ¿por qué tienen que ser otras organizaciones cuando tú y yo como creyente en Cristo tenemos la base sólida de la palabra de Dios que nos enseña cómo hacer un uso responsable del medio ambiente? Seamos fieles administradores de la creación, glorifiquemos a Dios a través de nuestras acciones, siendo ejemplo, siendo testimonio y siendo esa voz profética que denuncie que la naturaleza debe ser cuidada porque es obra de Dios para el mayor número de las personas que sean beneficiadas y para un mayor número de personas que seguramente disfrutarán lo que tú y yo podamos hacer a partir de ahora. Es así como hemos llegado al fin de nuestro programa. Y te invitamos que nos acompañes en los siguientes programas donde seguimos abordando nuestra temática El cristianismo transforma la cultura. Por el momento, muchísimas gracias y te invitamos a que nos acompañes no solamente en esta serie, sino en todos los contenidos que tenemos para ti en este que es tu canal Palabra y Espíritu. Por mi parte, muchísimas gracias y que Dios te bendiga.